amada iglesia, qué placer estar con ustedes, qué placer compartir la palabra de Dios. El tema que quisiera dejar y que reflexionemos todos juntos hoy es en los vencedores del tiempo final. ¿Por qué el tiempo final? Porque estamos viviendo, desde que Pablo dijo que estábamos en la consumación de los siglos, sabemos que estamos viviendo las señales proféticas a través del tiempo, de lo que nos va acercando poco a poco a que se cumpla todo lo que la Biblia dice para el tiempo previo a que Jesús vuelva a la tierra. Ahora, esto de los vencedores es por causa de que hay hermanos que hasta el día de hoy, hermanos en la fe, parecen tener una negación con el tema de la lucha, la batalla, la guerra espiritual. Y no les gusta hablar mucho de esto. Por eso decidí tomar el libro de Apocalipsis, el mensaje que Cristo da a las iglesias, porque allí, a pie de párrafo de cada mensaje a cada iglesia, le está diciendo al que venciere, le hace una promesa, ¿no? Al que venciere, y dice qué es lo que le va a conceder al que venciere. Dando a entender que aún para las iglesias, el sostenerse firme, el mantenerse en la fe, en librar las batallas que el sistema propone, las filosofías y las huecas sutilezas, el humanismo, etcétera, etcétera, no va a ser tan fácil porque esa palabra al que venciere indica que no es para todo el mundo, que es un grupo que va a tener la capacidad de hacerlo por medio de la fe. Ahora yo quiero ser parte de ese grupo, por causa de que entiendo que Dios no hace excepción de personas y que si no entran todos es por decisiones personales. Pero si vos tenés la decisión de ser un vencedor por fe, vamos a leer a ver qué son las cosas que tenemos que vencer en estos tiempos tan difíciles. Vamos primero a Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 y nos encontramos con que ahí está diciendo claramente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿Qué era lo que tenía que vencer la iglesia de Éfeso? Haber dejado el primer amor, la indiferencia por Dios, la indiferencia por lo espiritual, la indiferencia por la Sagrada Escritura. ¿Qué va a marcar que somos vencedores? Que no practiquemos estas indiferencias o haber abandonado, como dice aquí esta versión bíblica que tengo, sino realmente practicar el amor. Cuando practicamos el amor por Dios y el amor por las personas, el amor por Dios nos hace apasionados por la persona de Dios. Y el amor por las personas nos hace apasionados para predicar el Evangelio y tratar de que nadie se pierda, desde la intercesión que hagamos por los perdidos hasta la oportunidad de poder predicarles el Evangelio. Realmente creo que esa es una gran batalla que tenemos que librar. Pero también podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué tenía que vencer la iglesia de Pérgamo? Bueno, ahí lo que le está alertando es que esta iglesia escuchaba falsos profetas y hacía lo que los falsos profetas estaban diciendo. Un verdadero profeta ama la santidad. Un verdadero profeta se aparta del mal. Un falso profeta en pos de la gracia, pone la gracia como escudo para fornicar, para pecar, para hacer todo lo que está ajeno a la santidad de Dios. Pero esta iglesia parecía tener esa relación, ¿no? Y así como para el tema del amor, Mateo 24:12 dice que por crecer la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. En en Mateo capítulo 24, versículo 12 también nos alerta y nos dice ahí que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque es una de las señales para los posteriores días también, que va a haber muchos falsos profetas y maestros, porque menciona a Cristo profetas y maestros, porque en la antigüedad no estaba muy separado esto, pero tenemos que tener mucho cuidado, son tiempos peligrosos. También dice aquí
que si vos te cuidás de eso, tenés una promesa. ¿Cómo nos podemos cuidar de falsos profetas y falsos maestros? Bueno, demos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, dejémoslo correr como río, que en ese río se active el discernimiento de espíritu, que es la forma de saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero no es lo único que tenemos que vencer en este tiempo. También tenemos en Apocalipsis capítulo 2, fíjese el versículo en particular 26, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa es terrible promesa. Pero acá el contexto es qué es lo que tenía que vencer: a Jezabel. Jezabel hoy en día, hay muchos hermanos de la fe que piensan que Jezabel es una mujer, que las mujeres somos propensas a que nos tome el espíritu jezabélico. No pasa por si sos hombre o si sos mujer. Es un sistema. En la antigüedad fue una mujer, pero hoy en día es un sistema que ataca a los profetas, que quiere destruir a los profetas, que se autonombra profeta, que levanta falsos altares y distrae a la gente de la verdadera doctrina de la palabra. También, por supuesto, estaba implícita la fornicación. Entonces, fíjense que hay dos iglesias que le alerta, tanto la que hemos leído, a la de Pérgamo, como también a la que hemos leído aquí anteriormente, que tengan cuidado, mucho cuidado con esto, como a la de Tiatira también, que tengan cuidado, que tengamos cuidado, y tenemos que vencer el espíritu jezabélico, tenemos que vencer la falsa doctrina y tenemos que vencer a los falsos profetas también. Pero también dice aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia, la famosa iglesia de Sardes, ¿no? Es la que descuidó tanto lo espiritual, que él le dice: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Y que él le dice: tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Qué terrible que salga de la boca de Jesús esas palabras para una iglesia, ¿no? Para una congregación. Entonces, el descuido espiritual va a ser parte también de este sistema final, que va a haber tantos ataques del sistema, tanto ataque del mundo espiritual. Si no ponemos cuidado, como dice Pablo en 1 Corintios 10:12, que el que esté firme mire que no caiga, si no prestamos atención a esto, lo más probable es que creamos, como esta iglesia, que estamos vivos espiritualmente, y en realidad Jesús testifica que uno está muerto. Entonces hay que vencer también este descuido espiritual, para decir que somos vencedores del tiempo final. Pero también nos encontramos con otra iglesia. Fíjese que dice aquí en el versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero acá esta iglesia tiene que vencer el temor a la tribulación, el temor a la persecución, el temor al encarcelamiento, el temor al dolor, porque venciendo todo eso va a ser librado de la segunda muerte. Porque le ha placido a Dios en su soberanía que haya un remanente que padezca. Es más, hoy en día no tenemos que practicar la negación, sabiendo que hay iglesias cristianas, que hay hermanos en la fe que están en diferentes naciones y que son perseguidos por el mundo musulmán, son perseguidos por otras religiones. En la India sabemos que persiguen a los evangélicos, que los encarcelan, que los torturan, que queman iglesias, y así en diferentes lugares del mundo ya tenemos iglesias como Esmirna, que les toca pasar lo que a nosotros no nos toca pasar, gracias a Dios. Entonces, amados, realmente esto de que al que venciere, es lindo ver en el mensaje a las iglesias cómo el Señor dice por su mensaje, y nos damos cuenta con claridad qué es lo que tenemos que vencer. Pero también tenemos en el capítulo 3, versículo 12,
tenemos también otra promesa. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y acá, ¿qué es lo que tiene que cuidar esta iglesia de Filadelfia, a la que Jesús no le reclama nada? Retén lo que tienes, le dice. Porque a veces, viste, uno no sabe valorar todo lo que Dios nos dio, talentos, virtudes, gracia, capacidad. Y somos descuidados, somos desaprensivos y no estamos valorando, atesorando eso que activó el Espíritu Santo en nosotros conforme al propósito de Dios para cada vida personal. Y le dice, retén lo que tienes, no sea que otro tome tu corona, cuidar tu posición. Si el pastor te ha delegado una tarea, eso te da posición de autoridad espiritual frente a la gente. Cuida esa posición, mezquina esa posición. No te digo desde el punto de vista egoísta, sino desde el punto de vista valor. Valor. No estás haciendo cualquier cosa. Dios te ha dado una oportunidad a través de la boca de los pastores. Valorá ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Esa cosa desaprensiva, con falta de sabiduría, de no valorar lo que Dios hace con mi vida y cómo Dios usa mi vida, así como también tenés que vencer eso en tu propia vida. Hay que vencer la indiferencia, entonces, el orgullo, el materialismo, la ceguera espiritual, la falta de sabiduría en la prueba, etcétera, etcétera. Yo creo, y creo que todos nos damos cuenta ya a esta altura, que estamos teniendo un sistema que considera no esencial a la iglesia, así se dice en Argentina, que no es esencial. Entonces abren bares, casinos, ha pasado esto en nuestro país. Abren bares, casinos, restaurantes, pero cuando los pastores van y reclaman frente a las diferentes intendencias o municipios o aún a la casa de gobierno, que por favor les dejen abrir las iglesias, dicen, la iglesia no es algo esencial. Qué fuerte que el sistema diga eso de la iglesia, ¿no? Cuando para aquellos que tenemos fe, la iglesia, reunirnos, escuchar la palabra, estar en comunión cristiana, es como respirar. Es como respirar. Estamos viviendo, la iglesia está viviendo tiempos difíciles donde el sistema político no la considera importante. Qué golpe tan fuerte para nosotros, que nuestra vida cambió después que conocimos a Cristo. Que nuestra vida cambió después que le aceptamos como Señor y Salvador. Que nuestra vida no es igual porque oramos juntos, buscamos su presencia, valoramos su palabra, trabajamos para servir a Dios y a la comunidad. Muy fuerte, pero no nos olvidemos que es tiempo de vencer. No nos olvidemos que es tiempo de guerra espiritual. No nos olvidemos que Jesús ya alertó a cada congregación al que venciere. Decí conmigo en esta tarde en la oración delante de Jesús, decí, bueno, en la tarde aquí, no allí, tal vez a la noche o la mañana, pero decí conmigo, Señor Jesús, yo quiero ser más que vencedor, como dice tu palabra. Y sé que tu Espíritu Santo que está en mí me va a dar capacidad de librar esta guerra en los diferentes flancos que se abre, Señor, en lo espiritual, en lo social, en lo económico, en lo religioso, en lo familiar. Padre, si tú dijiste al que venciere, quiere decir que vencer en tiempos de dificultad es posible con tu ayuda. Y declaro en el nombre de Jesús que todos los que están escuchando y quien te habla, levantamos tu nombre, honramos tu nombre a través de la fe, diciendo que en ti seremos más que vencedores. En tus méritos seremos más que vencedores. Y vamos a librar esta batalla, Padre, con el poder de tu palabra, con el poder de la fe y con el poder de tu presencia. Te damos gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Señor, te damos gracias porque este tiempo nos templa, nos fortalece, nos desafía para crecer aún más.
Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.